ya leo ese. Se está grabando la llamada. Perfecto, buenas noches, hoy es 15/04 del 2024, son las 6:49 y el grupo 3 nos va a presentar un caso clínico de un paciente con dolor torácico agudo. Ahorita sí, Tania, repasemos el paciente, por favor. Listo. La Vale, diapositiva anterior. la otra, por favor. Ay, pero... Ya, dale. Bueno, bueno, entonces, como ya les había dicho, el paciente nació el 14 de enero de 1970, es decir, que tiene 52 años, es de sexo masculino, de procedencia de Quimbaya, Quindío, pues es comerciante. El motivo de consulta del paciente tengo un dolor en el pecho. La enfermedad actual, paciente masculino de 52 años de edad que consulta por cuadro clínico de 3 horas de evolución, caracterizado por dolor torácico tipo opresivo, retroesternal de aparición súbita y que se irradia al cuello de la mandíbula sin causa aparente, mientras se encontraba en reposo, por lo que consulta el servicio de urgencias. Antecedentes de importancia: el paciente presenta hipertensión desde los 40 años, que es tratado con enalapril de 20 miligramos, una toma diaria por las mañanas, sobrepeso, fumador activo de 2 a 3 cigarrillos diarios desde la juventud y refiere una alergia a la penicilina. Examen físico: tensión arterial 140/100, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.6, peso 77 kilogramos, talla 1,65 y un índice de masa corporal de 28.3 y una saturación de oxígeno 90%. Paciente alerta, consciente, orientado en tiempo y espacio, aferril, fase álgica y diaforético. A la auscultación cardíaca es encontrar los ruidos cardíacos hiperfónicos, rítmicos y taquicárdicos. Pulmonar, buena mecánica ventilatoria, murmullo vesicular conservado. Para el manejo inicial, el paciente le manejaron el dolor con metformina de 10 miligramos intravenosa que le administraron a los 30 minutos después de su ingreso. Después del ingreso, usaron un tramadol 100 miligramos diluidos cada 8 horas, previa toma de signos vitales. Le administraron oxígeno por cánula nasal 3 litros, mejorando saturación al 96%. También administraron una dosis de 300 miligramos de ácido acetilsalicílico más clopidogrel 300 miligramos en la primera hora de ingreso y enoxaparina 60 miligramos subcutáneo cada día. En el resumen de datos positivos, entonces tendríamos que el paciente presenta un dolor retroesternal, antecedente de hipertensión. ¿Quién es el paciente? Sexo, edad, es lo primero que deben mencionar. Bueno, el paciente es masculino de 52 años que presenta dolor retroesternal. Antecedente de hipertensión, sí. Antecedente de hipertensión, taquicárdico, diaforético, con ruidos hiperfonéticos. El paciente está desaturado y es un fumador activo que además tiene sobrepeso. En los problemas identificados, entonces identificamos un dolor torácico, un síndrome coronario agudo, sobrepeso y una hipertensión tratada. Esto nos hace sospechar de un infarto agudo de miocardio y pues nosotras también hicimos unos diagnósticos diferenciales que sería una angina de pecho, distensión aórtica y reflujo gastroesofágico, ya que el dolor que presenta el paciente pues es como parecido en estas 3 patologías. En cuanto a la ley de lo más frecuente, pues tenemos que por los síntomas que el paciente presentaba, lo más probable es pensar como en un infarto agudo del miocardio y pues los síntomas que presentaba el paciente era el dolor retroesternal de más de 3 horas de evolución con irradiación al cuello y a la mandíbula. El paciente se encontraba diaforético y pues los antecedentes de hipertensión y el fumador activo y pues su edad. Una observación ahí, mire, la causa más frecuente de dolor torácico agudo no es el infarto agudo del miocardio, no es la enfermedad coronaria. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Si es por frecuencia, si es por prevalencia, las causas más frecuentes de dolor torácico, dolor retroesternal, son de origen no coronario. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Dentro de las primeras de ellas puede estar el síndrome de Tietz, puede estar el reflujo gastroesofágico, como primeras causas de dolor torácico agudo. Cuando usted va a la prioridad, ahí sí. Entonces, la causa de mayor importancia a descartar
sí es el síndrome coronario agudo. Digamos que hablar de infarto no podemos hablar hasta no ver enzimas y hasta no ver electro. Por ahora hablamos de un síndrome coronario agudo, ¿sí? Primero a descartar infarto agudo del miocardio y segundo una angina de pecho estable. Entonces ahora sí sigamos con la ley de la prioridad. Bueno, la ley de prioridad, un infarto agudo de miocardio puede poner en riesgo la vida del paciente, ya que este interrumpe el flujo sanguíneo. Entonces, por ley de prioridad, sí tenemos que descartar un infarto agudo del miocardio. ¿Qué otra patología sería prioritario descartarlo en esa misma línea del infarto agudo del miocardio? ¿Qué otra patología? Que se puede parecer a un infarto agudo del miocardio. Valentina, compañeros, ¿qué otra patología? Ustedes lo dijeron, no pusieron diagnósticos diferenciales, pues. Una angina de pecho, un reflujo Pues la angina de gástrico. pecho inestable, claro, hay que descartar la angina de pecho inestable junto con el infarto agudo. ¿Qué más? Una disección aórtica. Podría ser una disección, o sea, tienen las mismas características, ocurren hipertensos, pues lo que pasa es que el dolor es un dolor como tenebrante, es un dolor como empuñalada, pero usted no podría descartar, es decir, habría que descartarlo como prioridad. Y aparece otra patología que también ocurre en pacientes que tienen factores de riesgo, que sería el tromboembolismo pulmonar, pero digamos que en la línea la primera es el síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio. Exacto. Listo. Siga, vale. No quiero, ya. En la ley de Agatha Christie, entonces tenemos que la escena del crimen sería la arteria coronaria, la arma homicida sería una aterosclerosis y los cómplices ya sería el tabaquismo, la hipertensión, la edad y el sobrepeso. Perfecto. Está muy bien aplicada la ley. La ley de parsimonia, se piensa que la causa es una aterosclerosis, ya que es la causa como más común de los infartos, y pues que el paciente también presenta diversos factores de riesgo para que se presente una placa aterosclerótica. Repasemos, Valentina, la ley de la parsimonia. ¿Qué dice la ley de la parsimonia? O Tania, o cualquiera del grupo. ¿Qué dice la ley de la parsimonia? Ley de la parsimonia, o cómo también se llama. ¿Cómo se llama también la ley de la parsimonia? También se llama navaja de Occam. Muy bien. ¿Qué dice la parsimonia en últimas? Pues eso, dale. Decía que evita como suposiciones innecesarias y busca como una única causa pues de la patología. Eso, digamos que es muy aplicable a este tipo de patologías o de cuadros sindromáticos, difícilmente aplicarla porque, exacto, cuando un paciente presenta múltiples signos y síntomas aparentemente de muchos sistemas, lo más lógico, digamos, es pensar lo más simple, que sea una sola causa la que lo produzca. En este caso, de pronto, la intentamos aplicar, pero de pronto que tiene dolor torácico, de pronto que tiene náuseas, que el paciente que tiene disnea o el paciente tiene cianosis. Entonces, digamos que sean una múltiples signos y síntomas, atribuirlo a una sola causa, que sería un infarto agudo del miocardio secundario a una aterosclerosis. Esa es la idea. Listo, continuamos. Bueno, en cuanto al EKG, pues podemos encontrar que hay una elevación del ST en las vibraciones B1 y B4. Y pues también se puede ver un bloqueo de rama derecha, que pues esto lo vemos con las características de que tiene un QRS ancho, un patrón en el B1 de RSR y en el B6 el QRS, que pues esto es lo que conocemos como el patrón de las orejitas de conejo. ¿Cuánto tiene que estar supradesnivelado el punto J o el segmento ST en las derivaciones precordiales para considerarse patológico? ¿A partir de cuánto se considera patológico una supradesnivel en precordio, sobre todo en cara anteroseptal?
A1, B2, C3, D4. ¿Cuánto? ¿Cuántos milímetros? ¿Cuántos? ¿Cuántos milímetros? Profe, ¿no sería mayor a 2? Mayor a 2, esa. El patrón de corte es 2 milímetros. En las derivaciones del plano frontal es 1 milímetro. Exacto, y ese paciente tiene como 3 o 4 milímetros. En la cara anteroseptal. ¿Qué territorio es esa cara? A, coronaria derecha, B, coronaria izquierda. ¿Qué hubo? ¿Qué territorio? ¿Qué territorio? Por favor, eso lo deben saber. Ustedes ya están por allá muy avanzados. Ya lo vieron hace rato. Profe, creo que es la izquierda, pero no estoy La segura. coronaria izquierda. ¿Cuál coronaria? La descendente anterior, la circunfleja. Es la lógica. ¿Dónde está ubicada? Estamos hablando de la cara anteroseptal. La ¿Cuál es descendente. la descendente anterior? Exacto. La descendente anterior o la interventricular anterior, es la misma. Muy bien, continuemos. Ya en los marcadores séricos, entonces al paciente le realizaron una creatinfosfoquinasa que dio 18 nanogramos mililitro y una troponina de 1000 picogramos mililitros. Esto lo que nos indica es que la troponina está elevada y pues nos indicaría que el paciente sí tiene un daño significativo en el músculo cardíaco, probablemente por el infarto. La CPK-MB es un examen en desuso. O sea, ya nosotros con troponina T, troponina I, es suficiente la sensibilidad, suficiente la precocidad con la que se eleva para que aunemos criterios y hablar de un infarto agudo del miocardio y no de una angina. Lo que pasa es que por el supranivel casi que es el valor, es el signo predictivo posiblemente más importante para decir que un paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Listo. Dale. Continuemos. Perdón, profe, me volvió una diapositiva. Otros exámenes fue la glucosa, que dio 124.2, la urea 86.5, la creatinina 2.16 y el BUN 40. ¿Cómo está la glucosa? ¿A qué hora se tomó esa glucosa? Profe, el caso clínico no lo decía, solo decía que le habían hecho la toma de la glucosa. Ya, por eso, pero ese valor que pusieron ahí, ¿cómo está? Digamos que fuera a cualquier hora del día, ¿cómo está? Si es postprandial, ¿hasta cuánto puede ser normal? Hasta 125. En ayunas, hasta 125, hasta 100 en ayunas. Profe, creo que postprandial es hasta 180. ¿Hasta cuánto? 180, ¿no? 140. En un diabético sí es 180, pero en un paciente no diabético hasta 140. Si es en ayunas, se considera una glicemia alterada en ayunas. Claro, es un paciente que está en un estadio, en una fase de estrés. Entonces casi que es normal tener cifras, o se puede tener cifras de glicemia, entre comillas, ligeramente elevadas, pero ya es un factor incluso de tratamiento en un paciente, porque el paciente no es diabético, pero niveles elevados de glicemia en un paciente con un síndrome coronario agudo implica intervenir la glicemia porque es un factor de riesgo pronóstico negativo para el paciente. ¿Cómo está la creatinina? Profe, la creatinina está elevada igual que la urea. ¿Hasta cuánto es la creatinina normal en un paciente hombre de 52 años de edad? Hasta 1.3. Más o menos hasta 1.3. Lo ideal es medir la tasa de filtración glomerular. Sí, es lo ideal para saber realmente, pero 2.16 seguramente es un paciente con una falla renal. Habría que clasificarlo según las pruebas de las vías de Cadigo, a ver qué grado pero debe estar con una tasa de filtración glomerular bien bajita. ¿Listo? Profe, pues nosotras
con eso concluimos que el paciente está pasando por una disminución del flujo sanguíneo por el infarto y eso esté causando una insuficiencia renal aguda prerrenal. Lo que pasa es que usted me habla de una falla prerrenal, pero en un paciente que, por ejemplo, tenga síntomas de falla cardíaca. Si el paciente no tiene signos de falla cardíaca, no tiene por qué hablarse de prerrenal. Si tiene síntomas de falla cardíaca, pues hay toda una activación de los factores de regulación, con vasoconstricción renal, con disminución de la perfusión, disminución de la fracción de eyección, con hipoperfusión renal y por lo tanto hiperazodemia. Pero seguramente si no hay falla renal y el paciente se nos inaugura con una creatinina alta, seguramente es una enfermedad renal crónica. Eso habría que diagnosticarlo después. Pero hay que calcular, y es muy importante que calculen en todos los pacientes la tasa de filtración glomerular. Ustedes saben que hay la fórmula de Crocogol, la fórmula de MRD y la fórmula de CK-EPI, que son las tres fórmulas que más se aceptan para medir la tasa de filtración glomerular. Listo, continuemos. Bueno, con otros paraclínicos que se le realizaron, pues fue la medición de colesterol, que colesterol total lo tenía en 270, LDL 230, HDL 32, triglicéridos 330, deshidrogenasa láctica Altísima. 1906 y potasio 5.4. Pues teniendo en cuenta estos resultados, pues interpretamos que tiene un aumento del colesterol, el LDL está alto y el HDL pues ¿Cuánto es está el LDL ideal en un paciente con estas características? Si el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo, o sea, ya tiene un evento vascular, o sea que tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿cuánto sería ese LDL ideal? ¿Cuánto? De 70, creo. Menos de 70, incluso cuando es muy alto, menos de 55, De 50. exacto. Ese paciente, independientemente de su nivel de lípidos, va a requerir estatinas, pero hay que tomarle un perfil lipídico de base de ingreso. De hecho, per se, el infarto agudo del miocardio, por toda la secuencia y cascada neurohormonal que ocasiona, puede alterar el perfil lipídico. Pero evidentemente ese perfil lipídico está un LDL alto con un HDL bajo, por debajo de 40 o 50, 40 hombres, 50 mujeres, y los triglicéridos por encima de 303, o sea que tiene una dislipidemia mixta. Pero lo que más nos interesa es el LDL, que es definitivamente el blanco terapéutico en el manejo de las dislipidemias según el ATP4. Listo, potasio, ¿hasta cuánto puede ser normal? Pues el potasio normalmente debería estar como en 3.5 hasta 5. Perfecto, 3.5, 5.1, o sea que ese paciente está haciendo, al parecer, una hiperpotasemia que habrá que mirar por qué la está haciendo, ¿sí? Pero por ahora es una hiperpotasemia leve, que seguramente con diuréticos y eso puede bajar el potasio. Muy bien, vamos. Entonces ya en los diagnósticos concluimos que el paciente tiene un infarto. Hágame los diagnósticos como se le exige en la guía, por favor. Para eso tienen el formato. Quitamos arriba correlación clínico-paraclínica, colocamos conclusiones diagnósticas, pero antes del profe, diagnóstico... es que yo las conclusiones diagnósticas las dejé de última. No, por eso, entonces no lo ponga ahí, por favor. Y antes de eso está la explicación fisiopatológica del cuadro. Pues ya seguía eso. Eso. Ahora expliquemos. Entonces ya en la fisiopatología del infarto agudo de miocardio, pues primero tenemos que el infarto va a implicar una serie de eventos complejos que van a resultar por la interrupción del flujo sanguíneo. Entonces, lo principal es que se puede generar por una aterosclerosis, que ya es el resultado final de una enfermedad de las arterias coronarias, que es causada principalmente por la acumulación de una placa aterosclerótica en las arterias coronarias. Esta placa va a consistir de lípidos, de tejidos conectivos y de células inflamatorias, que esta placa se puede romper. También se puede generar por un espasmo arterial, que es una contracción repentina y transitoria de una arteria coronaria y que va a provocar una reducción significativa del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Y ya, como les había mencionado, una ruptura de placa o la formación de un trombo, que es cuando la placa se rompe
o se erosiona y que va a exponer como el contenido que tenía en su interior, lo que va a desencadenar la formación de un trombo en la superficie lesionada. Este trombo puede obstruir parcialmente la arteria coronaria, interrumpiendo el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. En los tres se va a dar una isquemia que va a generar una hipoxia. Esta hipoxia pues es la reducción de la demanda de oxígeno y es la que generan las anginas. También va a generar una trombólisis que generan las anginas inestables y va a generar también un trombo permanente que es el que genera las necrosis y lleva a un infarto agudo de miocardio. Los infartos de miocardio se pueden clasificar en 5. El primero es el espontáneo, que es el causado por una isquemia debido a un evento coronario, como una ruptura, una erosión o una distensión coronaria. El tipo 2, que es una isquemia debido a un aumento de demanda de oxígeno, ya sea por hipertensión o una disminución del suministro, por ejemplo, por un espasmo. El tipo 3, que es relacionado con la muerte súbita cardíaca inesperada. El tipo 4, que es asociado a una intervención coronaria percutánea, asociado a una trombosis de estén documentada. Y el tipo 5, que es asociado a un bypass coronario, que el paciente va a presentar signos y síntomas de infarto de miocardio con valores de creatinina elevados. La ubicación ya va a depender porque afecta predominantemente al ventrículo izquierdo, pero el daño puede extenderse al ventrículo derecho o a las aurículas. Entonces se puede clasificar en 3, que sería el infarto del ventrículo derecho, que suele deberse a la obstrucción de la arteria coronaria derecha o de la arteria circunfleja izquierda dominante y se caracteriza por el aumento de la presión de llenado del ventrículo derecho, a menudo asociado por una insuficiencia tricuspídea grave. El infarto posterior, que se debe sospechar en una disfunción del ventrículo derecho en todo paciente con infarto de miocardio, infarto posterior y aumento de la presión de la vena yugular, asociados a hipotensión o shock. Y los infartos anteriores, que son los que tienen como más pronóstico como más grave y se ven a una obstrucción de la arteria coronaria izquierda, en especial la arteria descendente anterior. Y la extensión ya puede ser transmural o no transmural, que los transmurales son los que comprometen el espesor del miocardio hasta el epicardio y suele caracterizarse por ondas Q en electrocardiogramas que son patológicas. Y los infartos no transmurales, que no se extienden a través de toda la pared ventricular y solo van a causar alteraciones del segmento ST y la onda T. También quisiera explicar un poco sobre la fisiopatología del shock cardiogénico. El shock cardiogénico principalmente es una condición donde el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto resulta por una disminución significativa del flujo sanguíneo a los órganos vitales, lo que puede provocar daño orgánico y disfunción multiorgánica. Nosotros estamos sospechando un shock cardiogénico ya que el paciente está cursando por una insuficiencia renal. Entonces lo asociamos porque pues, los shocks cardiogénicos pueden hacer que haya una reducción del flujo sanguíneo renal, lo que significa que puede disminuir. ¿Qué tendría que tener en la clínica del paciente para uno hablar de shock cardiogénico? El paciente tendría que ¿Cómo estaba la tensión arterial? Estaba bien, pero el paciente estaba en 140, 100, o sea, no estaba hipotenso. ¿Cómo estaba la frecuencia cardíaca? El paciente estaba taquicárdico. Estaba en 101, tampoco es que estuviera muy taquicárdico. ¿Y cómo estaba la conciencia? Estaba consciente. No hay shock cardiogénico. Amén. Ojo con eso. Bueno, señor. No cabe el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, el paciente, lo primero, usted ve un paciente que hace un infarto del miocardio, se empieza a tener trastornos del sensorio, empieza a tener trastornos de hipoperfusión, lo ve pálido, sudoroso, taquicárdico, hipotenso. Ahí ya diagnostica usted que el paciente tiene un shock cardiogénico. ¿Yo? Bueno, señor. Bueno, recuerde que previamente a eso puede ver incluso la falla cardíaca. O sea, el paciente está con disnea, además del dolor torácico, tiene taquicardia, tiene estertores en el tercio inferior o en los 2 tercios inferiores y después empieza y se torna hipotenso. Lo que pasa es que usted puede tener un shock cardiogénico de entrada, hace el dolor torácico y hace un shock cardiogénico sin pasar por la falla cardíaca. Esa es la clasificación de Killy-Kimball. ¿Listo? Bueno, señor. Vale. Y ya en las conclusiones diagnósticas, entonces tenemos el síndrome cardiovascular agudo, que el diagnóstico etiológico sería la hipertensión, el tabaco, el sobrepeso, el topográfico sería la arteria coronaria y el diagnóstico presentivo sería un infarto agudo de miocardio con elevación del ST.
Pues habíamos puesto lo del síndrome renal y pues habíamos puesto la insuficiencia renal, pero pues ya usted dijo que no. No, Y es, insuficiencia renal sí la tiene. Necesito es que hagan la clasificación de... bueno, síndrome tiene renal, insuficiencia renal seguramente si hace la clasificación de la tasa de filtración glomerular. Ese paciente debe tener una tasa por debajo de, no sé, de 30. Entonces, ahí clasifica usted, según las guías CADIGO, de enfermedad renal crónica. Si está por debajo de 60, es insuficiencia renal. Acuérdense que si tiene más de 3 meses con algún cambio estructural, es insuficiencia renal crónica. Entonces, cabe el diagnóstico ya de conclusión de insuficiencia renal, pero hay que clasificarlo. Y ojalá se clasifique si tuviera proteinuria y eso, hacerle la clasificación de la proteinuria para ver si es A1, A2 o A3. La dislipidemia es una dislipidemia mixta, estamos de acuerdo. No hay enfermedad, no podemos hablar de prerrenal porque el paciente pues no tiene clínica de falla cardíaca, entonces prerrenal no cabe. El infarto con elevación del ST sí, y es muy importante la clasificación de Kimball. Es un 1, es 2, 3, 4, 5. ¿Cuál? tipo 1. Perdón, 4. Tipo 1 porque no tiene falla cardíaca ni tiene shock cardiogénico, o sea, es solo el infarto del miocardio. Y en la clasificación de Nueva York, si tiene clasificación de falla cardíaca o no falla cardíaca, ¿sería qué? 1, 2, 3, 4, 5. No, profe, ya no sé. Es 1. Acuérdense que 1 no tiene disnea, 2 tiene disnea de gran esfuerzo, 3 de pequeño y 4 está con disnea de reposo. Esa es la clasificación de New York. Si tuviéramos un eco, entonces la clasificación de falla que necesitaríamos en el eco. ¿Qué necesitamos en el eco para hacer el diagnóstico completico? Porque hay que hacer el diagnóstico completico, porque eso es lo que nos va a decir después un manejo. Muchachos, cualquiera del grupo, los que estén acá, pues. ¿Qué necesitamos en el ecocardiograma para poder clasificar bien el paciente si tiene o no tiene una falla cardíaca? La fracción de eyección. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal? ¿Cómo se clasifica? 41 ¿Cuánto? y 49. Entonces, exacto, más de 49 es normal, entre 40 y 50 es el límite, y menos de 40, fracción de eyección baja. Exacto, fracción de eyección baja, menos de 40, pero no tenemos el eco, entonces no lo podemos clasificar. Que es mandatorio pedirle un ecocardiograma a este tipo de pacientes. Muy bien. Entonces está el diagnóstico topográfico, arteria coronaria, nefronas, yo no sé páncreas, ¿por qué lo metieron? ¿Por qué metieron páncreas? ¿Cuál es la razón de meter páncreas ahí? El páncreas no es el que produce la dislipidemia, ¿no es cierto? ¿Por qué metieron páncreas? Pues, por favor, alguien conteste. ¿Por qué lo metió? El que lo metió, ¿por qué lo metió? ¿No saben? No, profe. Eso, ¿de dónde lo sacaron entonces? Bueno, listo, continuemos. Bueno, para ir terminando, pues el tratamiento que se le dio al paciente, pues fue ASA, que este va a actuar como un antiagregante plaquetario que va a prevenir como la formación de los coágulos en las arterias coronarias. Clopidogrel, pues este también es un antiplaquetario, pero pues este lo que va a hacer es como bloquear específicamente la activación de las plaquetas y pues esto va a hacer que se reduzca el riesgo de la formación de coágulos. Atorvastatina, pues como sabemos es una estatina que reduce los niveles de LDL y pues esto nos va a ayudar como a estabilizar las plaquetas de ateroma en las arterias coronarias y reducir pues la formación de nuevas placas. Yo les pregunto, ¿este paciente se tromboliza o no se tromboliza?
¿Se tromboliza o no se tromboliza? Sí, señor, porque tiene elevación del ST, entonces pues Eso. debe ser trombolizado. ¿Y tiene menos de cuántas horas? Tiene elevación del ST, es la primera condición. La segunda condición es que ojalá tenga menos de 6 horas, aunque incluso a las 12 horas todavía se puede trombolizar. Y tercero, que no tiene contraindicación. No ha sangrado recientemente ni nada, entonces se tromboliza. Al final, es un paciente que se va para angioplastia, por lo menos para cateterismo y angioplastia a definir qué es lo que necesita. ¿Listo? Estaría faltando otros medicamentos, los betabloqueadores, los inhibidores ECA o los ARA2. Están faltando ahí como manejo fundamental en infarto o como en angina inestable. Es mandatorio los betabloqueadores si no hay contraindicación, metoprolol. Es mandatorio los inhibidores ECA, pues él ya tomó un enalapril, hará que ver si se sigue con ese o se cambia un ARA2. Yo pienso que si el enalapril está bien, parece que no está controlado, pero lo mínimo es agregarle un metoprolol a ese paciente, ¿sí? Es el que tiene toda la evidencia en infarto del miocardio o en angina inestable. ¿Listo? Y ya eso era todo. Bueno, muy bien. Entonces, recomendaciones para el grupo y recomendaciones para todos. Listo, la historia clínica está bien, el resumen de datos positivos, excepto por la omisión de los datos de identificación, está bien. Y me gustaría más. Uno, los diagnósticos sindromáticos está bien, síndrome de dolor torácico agudo, síndrome coronario agudo. Me gustaría más que hicieran un mayor esfuerzo por diagnóstico, el tercer punto, que es patologías probables según los síndromes. Entonces, ahí colocar más patologías y dar unas características clínicas de cada uno y qué tiene el paciente, qué no tiene. El resto yo pienso que está bien, lo hicieron bien en lo fundamental. ¿Listo? Voy a cerrar acá para decirles una cosa acá. Salir de la llamada, no, perdón. Voy a cerrar la grabación. No sé si alguien tiene alguna